Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. La morgue ya está llena, o sea, son muchas las cosas que están pasando y que son tristes, y también pues dices, ¿qué podemos hacer nosotros y por qué lo queremos hacer? Porque te cuestionan muchas cosas. La solidaridad sí es grande, resulta a veces un poco contradictorio que los más vulnerables son las personas de la tercera edad y son los que menos están obedeciendo las indicaciones. ¿En qué ciudad estás exactamente? Recco, provincia de Génova, en el norte de Italia. Aquí es donde está más fuerte, ¿no? Sí, es el norte de la zona, pues que fue desde un inicio llamada zona roja. Posteriormente ya toda la Italia es llamada zona roja, pero la primera parte fue el norte de Italia, lo que es la Lombardía, que es donde sigue el problema más fuerte, y justo abajo de la Lombardía está la Liguria. Y el problema fue que siendo ya zona roja la Lombardía, nadie creyó, que es como lo que está pasando ahorita en México. La gente no creyó, y entonces pues haz de cuenta que pensaron que eran vacaciones adelantadas. Entonces cuando les dijeron, no va a haber clases, sino hasta mitad de marzo, en ese entonces se pensaba que era mitad de marzo, fue el primer día con sol después de varios días de lluvia, y la gente empezó a irse a esquiar o al mar. Los que tenían una segunda casa, que es como decir en México, quien tiene casa en Cuernavaca o en Acapulco, se va cuando va a tener un fin de semana muy largo, pues eso hicieron los de Milán. Muchas familias de Milán o de Bérgamo tienen casa en Riviera, que es donde nosotros vivimos, y se vinieron para acá. ¿Eso qué fue lo que provocó? Pues que hubiera un mayor número de contagios. Estaban sentados en la playa, entonces eso fue un viernes, y el sábado pues se contagiaron, o sea, no sabes que te contagiaste porque puedes no tener síntomas, pero de todas maneras esa gente ya estaba junta una con el otro y iba a haber muchos casos de contagio. Entonces el domingo el presidente del concilio, Conte, dijo, no más, no pueden salir y no pueden cambiarse. Ahora estamos que no podemos cambiarnos, no solamente de un común a otro, un común es de un municipio a otro, sino ahora ni siquiera, por ejemplo, para ir a hacer las compras, puedes ir de una colonia a otra, aquí les dicen cuartieres, no te puedes mover de tu cuartier, tienes que estar en el cuartier para ir a hacer las compras y tirar la basura. Entonces, pues se recomienda que nada más se vaya una vez a la semana a hacer las compras. Hay muchas colas, las colas se producen sobre todo por la distancia, porque tienes que dejar, y la distancia es afuera, al supermercado solo pueden entrar, dependiendo de las dimensiones del supermercado, de 2, o si es muy grande el supermercado, 4 personas. Bajan la cortina y hasta que sale el último de esas 4 o de esas 2, se vuelve a abrir y pasan otros 2. Entonces la gente no está formada dentro del supermercado, está formada en la calle y dejando tu distancia de 1,5 metros. Entonces la cola pues se ve más larga, porque pues son 1,5 metros. Y pues sí se está consciente de que no se deben aprovechar con las cosas, o sea, no hacer compras de pánico, que en un inicio sí se llegaron a dar, pero ahora ya no. Ahora la gente respeta mucho y se compra 5 paquetes de pasta, algunas latas de atún y respeta. No más de papel higiénico, porque no tenía caso. El papel higiénico, dicen, pues no está relacionado con esto. Sí, claro. No es uno de los síntomas la diarrea o sea, a lo mejor te puede dar diarrea del miedo de que te puedas contagiar, pero no es una de las sintomatologías. Conocemos gente que ha fallecido, sí, es muy triste. Conocemos gente que se ha contagiado y no se ha dado cuenta, porque
no presenta síntomas. Algunos decían, sí, tuve un pequeño dolor de cabeza, pero no más, y entonces eso es peor todavía, porque salen, están en contacto, tocan cosas y contagian y infectan a la familia. Entonces sí, eso es triste, pero aquí en Italia las cosas no se tomaron en serio, nunca pensaron la gravedad que era, por lo que yo quisiera que México, yo no soy especialista en coronavirus, pero que por favor entiendan, vean lo que ha sucedido, no son noticias amarillistas, no es cosa que alguien nos está inventando, son cosas reales, yo lo viví, es más, ni siquiera la iglesia creía que esto iba a ser posible. Yo tenía una reunión en el Vaticano, en la Academia Pontificia para la Vida, hicieron su reunión anual, y yo dije todavía el día 24, dije seguramente que la van a cancelar, nada. El 25 nos llegó un correo en el que decía que todo estaba confirmado y que se nos esperaba. Era una reunión en la que se esperaba la participación de 500 personas. No cancelaron y pues ni modo, uno por trabajo tiene que ir. En ese momento los tapones eran completamente gratis, ahora siguen siendo gratis, pero ya no te los hacen, ya te recomiendan mejor quedarte en tu casa. En ese momento pues sí me lo hicieron, dije que acabo de participar en una reunión y me informaron que había una persona contagiada, pero de todas maneras, aunque no hubiera una persona contagiada, estaba segura que alguien ahí lo hubiera podido tener. Y te regalan el tapón, te entregan los resultados al día siguiente y me dijeron, no, usted es negativa. Me dije, bueno, menos mal, pero después te llaman a los 2 días y te dicen que hay que volverlo a hacer, porque hay personas que pueden resultar en el primero negativo y después de 3 días ser positivo. O sea que yo no tenía ningún síntoma, nada, pero pues por seguridad te lo haces y también negativo. Qué bueno. Pero ¿cuántas personas sin síntomas o cuántas personas en México me están diciendo que hay solamente 2 hospitales que están autorizados a hacerlos? Escuché el video de una chica que se lo hizo en el Ángeles de Puebla y están en 6,000, 7,000 pesos. Sí, eso, pues no cualquier persona puede tener esa oportunidad. Aquí te los hacen gratis. Esto lo están haciendo ya como un negocio, ¿no? Sí, y sí hay más hospitales, creo que hay ahora 16, pero carísimos. Son 16 en total, 2 privados y 14 públicos. Pero 16 para toda la población es muy poco. Para toda la población es nada, eso no se puede hacer. Ahora aquí, vean cómo se expandió, o sea, el pensar que sigue creciendo, que la gente de verdad está respetando la cuestión de no salir de la casa y aún así hay la policía. A partir de hace 4 días hay policías, antes siempre ha habido policías que te recomiendan estar en casa, ahora las multas son muy altas y el presidente de la Lombardía, que es como el gobernador de toda la provincia, ha pedido también el apoyo del ejército para que ayude a controlar esto. Entonces digo, ¿por qué nosotros no tomamos esas medidas? Y mira que aquí te regalan guantes. ¿Ven cuando van al supermercado para la fruta que hay unas bolsas de plástico muy delgaditas? Sí, muy delgadas. Esos son los guantes que te regalan. Y también hay gel. Tú puedes ir a la farmacia, llevas tu recipiente y ahí te dan el gel. Recomiendan el jabón porque dicen que el jabón siempre te protege más, pero para cuestiones de que sales o que puedas traer en tu bolsito, tú vas, te regalan tu gel y ya te dan tu botellita. Lo que están ahora muy escasas son los cubrebocas, las mascarillas, pero en un primer momento se repartían gratuitamente, ahora son para el personal de las farmacias, sobre todo, que siguen abiertas, nada más están abiertos los de alimentos y las farmacias. Cuando en los primeros días, cuando la gente no creía, estaban abiertos restaurantes, bares, ahora no está, son pueblos desiertos, pueblos fantasmas, y en la farmacia les pusieron como en los bancos una pared de acrílico, de manera que tampoco está, aparte del cubrebocas, aparte de una mascarilla especial, tienen esa protección. No sé si en México vayan a poner, por ejemplo, ese tipo de protección. Bueno, déjame comentarte, Lulú, y al público que nos escucha, que la realidad es que lo que hemos visto en redes sociales es que hay gente que no cree que eso sea real. Empezando por el presidente. Sí, para empezar, el presidente no respeta la cuarentena ni la distancia. Aquí ha sido el hazme reír porque te desespera porque piensan que todos lo pensamos así y no es así. Entonces,
también el periodista a lo mejor corta parte del video, pero se ve el video en que el presidente sale con sus estampitas. Ajá. Y dice que eso nos va a proteger. Él lo decía para protegerse de la corrupción, no de otra cosa, pero aún así no es para protegerse. Sí, claro. Sinceramente, créanme, por responsabilidad social, por ustedes, por sus familias, por sus abuelitos, por sus padres, los jóvenes. Un joven a lo mejor puede salir adelante porque nos lo han dicho mucho. No te mueres de coronavirus, te mueres con el coronavirus. Entonces, cuando tienes ya alguna enfermedad respiratoria, alguna deficiencia inmunológica, pues eres más vulnerable. Y qué triste es, y como filósofos, como Betty dice, pues siempre se nos ha enseñado que la vida de todos tiene el mismo valor. Pues aquí ya te eligen. Antes eran personas de 80 años, ahora son a partir de 60, y tienen que decir, pues no hay respiradores, el respirador se lo voy a poner a esta persona, y mejor ustedes quédense en su casa y cuídense. Lo más triste es que la muerte es muy fea en casa, porque es por asfixia. Si tú tuvieras el respirador, pues es mejor. Entonces, es triste para tu familiar, es triste obviamente, imagino, y muy angustiante para la persona que no puede respirar. Y lo peor, ¿sabes qué está pasando? Parece de películas de terror, que para que después te puedan enterrar o llevar fuera, alguien del Ministerio Público tiene que venir a acertar esa muerte y a darte el certificado de defunción. Ahorita están tan llenos que hay personas que los ves en el noticiero y que los entrevistan y dicen, por favor, ayúdenme, tengo 2 días con el cuerpo de mi hermana, seguramente yo estoy contagiado porque le tuve que dar respiración de boca a boca y no han venido todavía a levantar el acta. Entonces, te imaginas, son cosas que quien vivió la guerra dice, por favor, dense cuenta, a nosotros nos pedían ir a la guerra, a ustedes les estamos pidiendo solamente quedarse en casa, quedarse en casa. Sí, es que esto es terrible porque las personas mientras no lo ven, no se dan cuenta de la gravedad del asunto. Aquí en México, pues incluso hasta los medios oficiales dicen que no se haga amarillismo, pero creo que al hablar las cosas como deben de ser, no es amarillismo, es decir las cosas. Sí, acá, bueno, nosotros estamos haciendo esta cuarentena, ya desde la otra semana, ¿no? Ya tenemos una semana, no salimos, pero vemos en los medios de comunicación que dicen, bueno, pues es que aunque te dé no te vas a morir de eso, solamente si estás muy enfermo. Y la misma, por ejemplo, nos han enviado audios de la misma UNAM, donde hay virólogos que dicen, no, es que si te enfermas, o sea, te vas a sanar, o sea, tampoco pasa gran cosa. Hemos visto transmisiones de radio donde médicos van a decir que pues que tampoco es para tanto porque somos diferentes los italianos, los chinos y los mexicanos. Entonces, sí, yo he oído esas cosas tan tontas, tan absurdas. Cuando yo le decía a gente pues que conozco de México, por favor cuídense, no salgan, se los recomiendo, me decían, es que si aunque nos lanzaran una bomba atómica, quedan vivos los mexicanos y las cucarachas, somos la raza de bronce. Pero por favor, qué ignorancia, o sea, claro que ahorita ya está muriendo gente joven y claro que sobre todo esas personas están infectando a otras. Sí. Aquí en Italia el promedio de vida pues son muy longevos, viven más de 85, 90 años, entonces pues esas personas son muy vulnerables, pero estos adultos mayores no se han puesto a pensar que son casi siempre los que sostienen la economía, porque la cuestión de trabajo está muy difícil aquí, lo mismo que pasa en España. Entonces muchas familias viven en la casa del abuelito, con la pensión y la jubilación del abuelito. Entonces vas a ayudar a alguien que todavía no tiene un trabajo y que gente que todavía a los 70 años sigue trabajando y sigue aportando económicamente y que ahora dices, oye, pues tiene derecho a que lo curen porque esa persona por toda su vida pagó impuestos. Estos chicos que luego irresponsablemente salen a la calle de 12, 15, 17 años que dicen ya no aguanto, ellos no han pagado impuestos, no han todo, claro, tienen derecho, pero también tiene el derecho el que toda su vida pagó los impuestos, el que también es una persona y el que muchas veces la economía de esa familia recae en sus espaldas y que le estén diciendo
no te podemos, ya no hay lugar. Es tremendo, tremendo. Italia vio la cuestión de China, los chinos ahora han venido a apoyarnos, nos han apoyado más los chinos que los mismos de la Comunidad Europea. Ese es otro asunto, yo creo que la Comunidad Europea no durará mucho porque hay muchas divisiones, y se maravillaron de decir, es que ni siquiera saben cómo se deben poner correctamente el cubrebocas, porque muchos lo traían aquí así, y el cubrebocas se tiene que cubrir hasta acá. Cubre la nariz también. Para empezar, para eso, desde eso, no se dan cuenta que en los zapatos también pueden tener contaminación, están entrando a sus casas, el zapato se deja fuera, o sea, muchas cosas que dicen, pues es que nos maravillamos de que siguiera creciendo, pero ahora que venimos, vemos su realidad y ya no estamos maravillados, no están haciendo las cosas como se deben. Sí, claro, y bueno, le recuerdo al público que nos escucha que pues hasta este momento la región de Lombardía, según los últimos reportes que tenemos, es la que ha sido más afectada en Italia. El último reporte que tenemos es de 22.264 contagiados, de los cuales hay 2.549 muertos y dados de alta curados 4.295. Entonces, pues no es un asunto fácil, no es un asunto que, como dice el secretario, fíjate que aquí ha sido muy criticado el gobierno de México, porque el secretario de Prevención de la Salud, que aparte es especialista en virología, López-Gatell, dice que se va a curar la gente de manera espontánea. Entonces, por lo que nos dices, no es de manera espontánea. Si las personas tienen algún otro... que no es de manera espontánea. Y si la gente tiene algún padecimiento asociado, por ejemplo, algún mal crónico o alguna otra enfermedad, se complica terriblemente. Oye, Lulu, y todo esto, bueno, yo alcancé a ver una publicación que pusiste en redes sociales, de que ha sido muy impactante ver los convoys de camiones que van con ataúdes al cementerio. Todo esto, ¿cómo lo han vivido? Eso es tristísimo, tristísimo. La familia de mi esposo está enterrada en ese cementerio, entonces conocemos muy bien ese cementerio que se ve en las imágenes. Es el cementerio de la ciudad de Bérgamo. Es un cementerio enorme, enorme. Tú no sé si tienes idea lo grande que es. Casi como nuestro Panteón de Dolores, podría decir. Incluso se ve así como un Partenón, no sé si vieron la foto. Y no se daban abasto, pero la realidad es súper triste, porque no había ni siquiera los ataúdes. La morgue llena y no había ataúdes para tener todos estos cuerpos. Si te estoy diciendo que más de 1,000 muertos en 48 horas, pues ¿cómo ibas a construir todo esto para la provincia de Lombardía? Y en Bérgamo el mayor número. Entonces lo que hicieron fue poner los ataúdes, porque tampoco los sepultureros se daban abasto para cavar las fosas. Aquí en Italia no está muy difundida la idea de la cremación. La cremación empieza, pero muy así. Tampoco hay lugares en las iglesias, eso no existe, como aquí que nosotros en varias iglesias hay nichos que te venden para poder ahí poner las cenizas. Aquí en ninguna iglesia tiene nichos para poner cenizas. Entonces lo que hicieron fue en la capilla del panteón del cementerio de Bérgamo poner los ataúdes, de los que alcanzaron ataúdes, y ahí los bendecían. Después se los llevaban, porque como no había lugar ahí, se los llevaban a otros pueblos de las cercanías para cremarlos y luego entregar las cenizas. El familiar no lo ve. Me decía una persona que es enfermera, que se llama Eva. Eva me contaba que muchas veces ella dice, voy a tener que tener tratamiento psicológico, eso que ni qué. Dice, cuando veo a las familias que entran con la persona que se va a quedar, me dan ganas de decirles, abrácenlos y despídanse de ellos, porque ya no los van a volver a ver. Los suben, y lo mismo está sucediendo en Francia, cuando ya tienen una cierta edad, no teniendo respirador y todo, se practica la sedación terminal. O sea, no los van a hacer sufrir, porque pues no vas a dejar que se muera de asfixia, pero le das la sedación terminal. Después los ponen en una bolsa, y de la bolsa los ponen en el ataúd, y de ahí pues cuando se los entregan al familiar, el familiar, si recibe la caja, si recibe el féretro, lo recibe ya sellado, y si no, lo que recibe es la urna con las cenizas. Es muy, 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 muy triste. Oye, sí, dime. Sí, oye, Lulu, y bueno, ahora que platicas todo eso, es un tema que tú has vivido de cerca, tanto en Italia como en México, el tema de la bioética, es tu área de especialidad, y ha de ser muy difícil para un médico tomar una decisión de ese tipo, de decir,
pues sé que el paciente en otras condiciones lo podría curar. Tengo que utilizar un criterio, quizá a lo mejor productivo, de decir, una persona que ya tiene más de 70 años quizá ya no sea productiva, ya no le voy a dedicar recursos, y los recursos médicos se los dedico a alguien que puede ser productivo pero que no trabaja, ¿no? Entonces todo esto es una cuestión bioética que creo que en la práctica son decisiones que se tienen que tomar, vamos. Y que aparte no es una decisión bioéticamente correcta, porque estoy segura que no puede ser el único criterio para decir quién sí y quién no le das. La edad no puede ser, o sea, es imposible. A lo mejor una persona joven tiene problemas de SIDA o tiene problemas de asma o otro tipo de complicaciones, un paciente oncológico en fase terminal, y puede tener 20 años y la persona de 70 estar en mejores condiciones. O sea, la edad no tiene que ser un factor determinante para eso, ya empezando desde por ahí. Pero sí es muy triste, parecen historias de película que dices no crees. Ayer pasaron una entrevista en un programa que se llama ¿Qué tiempo que fa? O sea, significaría el tiempo que está. Y es un fraile capuchino, que es el capellán del hospital de Bérgamo, del hospital municipal. Acuérdense que aquí prácticamente no existen hospitales privados. Todos tienen la misma atención. Hay muy pocos hospitales en Lombardía privado, como podría ser el San Rafael, pero todos son públicos. Entonces, en el hospital de Bérgamo, él va una vez en las mañanas y otra por la tarde a dar una bendición general a los que hayan fallecido. Entonces entra a la morgue y se encuentra con que todavía había unos que no los habían puesto, no sé si porque no hubiera lugar o porque acababan de fallecer. Allá tampoco es que te cubren con una sábana, allá incluso no existe la idea de velatorio que nosotros tenemos. Te cubren con un plástico grueso, como con el que forrábamos nuestros libros en la escuela. Entonces sí alcanzas a ver la persona. Entonces le ponen, entra y ve en una de las camillas a una persona que le llamó la atención, que tenía pintado aquí en la mano un número. Entonces él dijo, ¿y este número de qué es? Y le dicen, es el teléfono de un familiar que se le ocurrió ponérselo aquí para que le pudieran comunicar con él y todo. Y entonces el padre empezó a bendecir la bendición general, volvió a ver ese número y cogió él mismo su celular, llamó, era el número de la esposa. Entonces le dijo, estoy aquí junto a su esposo, despídase de él, y le puso el teléfono en el corazón. Y la esposa habló, se despidió y rezaron juntos. Yo creo que independientemente de cualquier credo, eso me conmovió muchísimo, te hace llorar. Y dice, ¿por qué nuestro país no entiende lo que está pasando? Independientemente de cualquier ideología política que se pueda tener, creo que en estos momentos la finalidad de todos es la salud de todo nuestro país. Y pues creo que si todos queremos la salud de nuestro país, tenemos que tomar medidas. Si alguien no las está tomando, tomarlas nosotros. Me llama la atención esto que me dices de la persona encargada, López, ¿cómo me decías? López Gatell, porque yo no había visto para nada a nuestro ministro de la Sanidad, o sea, lo que sería el secretario de Salubridad, no lo he visto. Y aquí me dicen, y su ministro, entonces, pero él no es el ministro o sea, no es el secretario, ¿verdad? Es el subsecretario. Sí. Mejor oímos aquí declaraciones del doctor Narrow, el rector de la UNAM y que también fue secretario. Mejor me llegaron aquí las declaraciones de él y no las declaraciones del secretario. ¿Qué dice el secretario de Salud? ¿Qué mensaje ha dado? Pues mira, los mensajes han sido terribles, o sea, mira, terribles en el aspecto de que no ubican la realidad como es. Se dice, fíjate, mira, te voy a decir nada más algunas cosas que fueron muy polémicas en redes, ¿no? Por ejemplo, él cuando le preguntaron que como especialista en la materia, si le recomendaba al señor presidente que dejara las giras, porque le decían que las giras pueden ser un punto de riesgo innecesario. Está con mucha gente, está muy cerca de la gente y se puede contagiar. Además, la edad de nuestro presidente, pues bueno, ya está dentro de esa zona de riesgo, ¿no? Ya está arriba de los 60 años. Entonces, y la gente que está junto a él también, no solo él, sino toda la gente. Claro, el gabinete, sí, también ya tiene sus años. Pero fíjate que lo que dijo López Gatell, dijo que no, que el presidente no tiene fuerza de contagio, que tiene una fuerza moral.
y que y que él no va a contagiar, o sea, sí, porque sí, tiene sí. fuerza moral. Entonces, Sí, vamos, declaraciones de este tipo viniendo de un especialista. La realidad es que, por ejemplo, aquí Guatemala ya cerró las fronteras con México y de plano no quiere tener nada que ver con México por ese tipo de situaciones. Dice, bueno, pareciera que a los guatemaltecos y a los norteamericanos les parece que México no está tomando esto en serio, les parece que México pues está tomando todo esto como si fuera un catarro normal, cuando la realidad es que un catarro normal no mata gente como el coronavirus, ¿no? sí, otra de las declaraciones muy desafortunadas de este hombre, López-Gatell, mencionó que si había, que pues, ¿por qué cerrar una escuela con un niño? O sea, si tienen un niño contagiado, mejor esperar a que sean 100 niños para tenerlos ahí ya ubicados. Sí, para que valga la pena cerrar la escuela, ¿no? Entonces... No es posible, no es posible. Y ubicar tampoco se está ubicando, eso lo ha recomendado la OMS. La OMS ha dicho que esto es una pandemia, que había que hacer estudios, seguir los casos, y ni siquiera se están siguiendo. Yo después de que me hice los tapones, después de que estuve en esa reunión del Vaticano en la que sí hubo contagiados, pues tuve que ir a México. Y mi experiencia llegando a México, te estoy hablando del día 5, 6 de marzo, en el cual ya estaban las cosas muy feas. No había ni siquiera jabón en el baño, nadie me preguntó de dónde venía, o sea, el número de su vuelo cuando pasas migración. Después de pasar migración, recogí mi equipaje, muy amable el personal, eso sí, en la aduana, y me dice, veo que trae varios sellos en su maleta. Dije, sí, porque hice varias escalas. No me preguntó dónde eran las escalas, lo único que me preguntó fue cuántas horas de viaje, y le dije, casi 22. Me dice, váyase a descansar, se lo merece. O sea, qué amable, pero ni porque veías los sellos en la maleta te pusiste a controlar de dónde venían. Salgo, voy al baño para lavarme las manos, porque en el avión no me dieron gel, en el avión no me tomaron la temperatura y no había ni siquiera jabón en el baño. Sí, bueno, vamos aquí, las declaraciones que hizo López-Gatell. Dijo que no iban a instalar cámaras térmicas para detectar la temperatura de los que pasan por la aduana porque eran muy caras. Y aquí ha pedido que la gente no vaya a hacerse la prueba, menos que esté ya una sospecha de que ha convivido con alguien que haya venido de alguna zona infectada, porque dice que son caras las pruebas. Vamos, aquí el criterio que está manejando el Estado en México es, si es caro, no vale la pena. Entonces, inclusive fíjate que aquí hay algo que dijo, que casi le gustaría que se infectara el presidente para que vieran cómo sana espontáneamente. Digo, es una irresponsabilidad decir eso. Y porque ya estaría también... Será una masacre, créanme, no, de verdad, va a ser una masacre si no se toman estas cosas. Ya están a tiempo, o sea, tienen 1 mes y medio con respecto a Italia, casi 2 meses con respecto a China. Detengan esa masacre, porque eso es lo que va a pasar. La economía, pues a querer o no, pues sí se va a ver muy afectada, pero lo más importante es la vida. Aquí también ya se están tomando medidas para la economía, se están disculpando, o sea, perdonando ciertos impuestos que se tenían que pagar, porque en abril hay que hacer declaración de impuestos, hay que pagarlos, ciertos impuestos se van a perdonar. Sí, Oye, también para que ya no salgas a estacionar tu coche, porque muchos pues dejaste tu coche mal estacionado o en un parquímetro. No, ahorita no funciona ningún tipo de parquímetro. Donde lo hayas dejado, déjalo. Si está tapando una entrada, I'm sorry, porque tampoco el que está dentro de la casa, que es muy poco probable que alguien tenga su coche dentro de la casa por los espacios de las casas, no podrá salir. Entonces, como nadie sale, pues así está la cosa. Ojalá que en México también después se apoya la economía en este sentido. Sí, bueno, aquí lo que dijo el presidente es que no se van a condonar impuestos, Eso aquí en México lo dijo López Obrador. Pero, por ejemplo, el presidente norteamericano, que sea muy polémico, Donald Trump, anunció una iniciativa que, bueno, creo que dentro de todo lo polémico que ha sido es positiva, porque dice que pretende dar una ayuda, un bono a las personas para
ayudarlos, por ejemplo, todos aquellos que viven al día, todos aquellos que tienen un comercio. Pero fíjate que eso en México, el panorama es muy distinto. El panorama en México han dicho que la gente no debe de dejar de hacer sus actividades económicas, que tiene que seguir saliendo a la calle, piden nada más que nos lavemos las manos continuamente, que no nos saludemos, con contacto físico. Y esto, desde mi punto de vista, creo que, perdón, estarían subestimando los efectos, ¿no? Claro, porque hasta en tu ropa puedes traer tú. O sea, aquí recomiendan que cuando sales a hacer las compras, lo primero que hagas es, llegando a tu casa, quitarte los zapatos. Después de quitarte los zapatos, quitarte la ropa que traes para ponerla inmediatamente a lavar, ni siquiera en un lugar donde pueda, que la puedas tocar, y meterte a bañar. Después de meterte a bañar y todo, ya podrás acercarte a tu familia. Obviamente la lección para lavarse las manos, no solamente hacer así, sino lo están diciendo constantemente para los niños. A los niños les han hecho jueguitos, o sea, de que recomienda ponerle, por ejemplo, un sellito en su mano al niño, y cuando se le borra el sellito, le das una estrellita, un puntito, y cuando ya junta 10, pues entonces ya le das una bolsa de dulces, lo que tú quieras. Y entonces, ¿qué hace el niño? Se está lavando constantemente las manos para poder tener su premio, y eso se fomenta mucho aquí también. Oye, Lulú, y bueno, hablando de todo esto, le recuerdo al público que nos escucha que estamos hablando con la doctora Lulú Velázquez Sagazzi, que actualmente está en Italia. Y bueno, te quería comentar todo esto. En todo este tiempo, la cuarentena, pues sí se ha visto que haya bajado el número de contagios. ¿Sí ha sido eficaz? ¿O tú qué crees que estaría pasando con estas medidas del Estado? No ha bajado el número de contagios, y esto es muy desmoralizante porque estás encerrado en tu casa y te das cuenta que eso no ha bajado. Entonces, pues cada vez se toman medidas más restrictivas. Antes, por ejemplo, se podía salir a comprar más veces. Ahora se dice, no solamente vas a comprar solo en este supermercado, sino que tampoco puedes caminar por ciertas zonas. Aquí yo vivo en un lugar de playa, Reco está cerca de la playa. No puedes caminar por la costera, porque ahí no hay ninguna tienda, ningún supermercado. No tendría sentido que tú estuvieras por la costera. Para las personas que tienen mascotas, pueden sacar a su perrito a hacer sus necesidades solamente alrededor, para ver si así empieza a bajar. Se dice, va a llegar a la cima y después va a empezar a bajar. Ayer oía al ministro de Salubridad, al secretario de Salubridad, y dice que él espera que estas 2 semanas serán decisivas, que a partir de la próxima semana, ya con estas medidas más fuertes, pueda de verdad empezar, porque no vemos fin, no entendemos cómo sigue propagándose sin que haya motivo. Pero ya después ves, no, si hay motivo, porque hay gente que se cambió, hay gente que se fue a su casa del mar, se llevó el virus, y ahora pues no, ahora nadie puede cambiarse todo esto. Esperemos que eso dé resultado. Las escuelas parece ser que si todo va muy bien, serán en mayo, pero ahora lo que se está planteando es que pues se van a cancelar este ciclo, los chicos de la universidad, este semestre, porque aquí el semestre terminaría justo en mayo y en junio exámenes, entonces no tendría caso que fueran una semana cuando ya el curso va a terminar. Estamos dando los cursos online, exámenes de licenciatura, de grado, se están teniendo también online. Ayer se tuvieron 3, por ejemplo, de licenciatura, y se hace la proclamación. Es chistoso, hay veces ves al profesor en la cocina de su casa con su cigarro eléctrico que lee la proclamación, o el chico que está con saco, con corbata, dice, esperé 4 años a graduarme, pues me puse mi traje nuevito. Y luego cuando le dicen el voto, se levanta así, y y abajo trae solo sus pantalones de pijama o unos pantalones cortos, y aquí se estaba muy formal. Son cosas pues chistosas, amenas. Hay veces que empezamos a dar la lección. Mi hijo en la prepa, son muchos los que lo hacen, y ponen todos los cuadritos, y entonces se ponen a cantar el himno. Es bonito. Es difícil también la conexión, porque aquí las escuelas son públicas. Entonces, por ejemplo, mi hija en la universidad, hay veces que se conectan hasta 374 personas. Entonces, es difícil quitar la imagen, y pues para favorecer el sonido y la calidad. Pero así es como se está, tenemos que adaptarnos, es una nueva vida.
es también una cosa de violencia de género, es triste, porque ¿qué pasa con esas mujeres? Aquí también hay feminicidio, no solo en México, y son muy altos los feminicidios aquí en Italia, pues ahora están más propensas a tener violencia familiar. Entonces se han abierto números de emergencia, teléfonos rojos y algunas casas en las que ellas pueden estar para no estar donde esté, pues ahora sí que el fuego, el focolar del problema que están teniendo. Oye, ¿y tú percibes algún problema de depresión social con toda esta cuarentena o el estado de ánimo de las personas es regular, pues? Ahorita es regular. No sé qué vaya a pasar porque ahorita son 2 semanas, no sé qué podría pasar después. Ahorita es regular, no obstante no se tienen buenas cifras, se han abierto muchos museos virtuales, en la televisión procura no darte información más que en el noticiero para que no te llenes, no te ataques de toda esa información. Te digo, en muchos lugares se han visto en redes sociales, salen a cantar en los balcones, pero en otros no. Bérgamo es tan triste, o sea, en Bérgamo, donde estás viendo a los ataúdes, hoy todavía pasaron ataúdes durante la mañana y ayer por la noche, y pues no hay ánimo de cantar, ciertamente, lo ves hasta como una ofensa, sí, claro. Porque cuando te dicen más de 1,000 muertos en 2 días, y tú dices, esa cifra a mí no me dice nada, entre esos estaba mi padre, estaba mi abuelo, estaba mi hermano, entonces eso sí es muy duro. Lo que sí es que veo que hay mucha solidaridad. Hay gente que pone en el edificio, por ejemplo, entre ellos, mis hijos, está mal que yo lo diga, pero mis hijos también lo han hecho bien lindos, ponen, nosotros somos Aldo y Alessandro, vivimos en o sea, estamos en el 3er piso o en el 2º piso, por si hay alguna persona de la tercera edad que necesite que se le vaya a hacer su compra o se necesite que vaya por su medicina. Obviamente lo hacemos completamente gratis, o a tirar la basura, y estamos a su disposición. Llámenos, este es nuestro celular. Y así muchos jóvenes lo han estado haciendo y se han estado solidarizando, y creo que eso es muy, muy bonito también, ver la unión. Sí, fíjate que ahora también las redes sociales, ahora que hablabas de estas posturas éticas o antiéticas de las personas o egoístas, fíjate que ahora se ha hablado, por ejemplo, mucho de lo que es la postura que puso Albert Camus en su novela de la peste, ¿no? En la novela de la peste, pues Camus es pesimista, piensa que este tipo de sucesos saca lo peor de las personas, pero aquí, por lo que nos cuentas, salen esas dos vertientes. La gente saca lo que tiene dentro, la gente que no tiene principios ni valores, pues actúa en consecuencia, ¿no? Pero la gente que tiene principios y valores también demuestra quién es, ¿no? Sí, claro que sí, y también es una solidaridad no solo dentro de la Italia. Yo agradezco mucho los mensajes que nos han enviado preguntándonos cómo estamos, cómo nos sentimos. Incluso hace 1 año y medio, y lo había comentado en el programa con ustedes, tuve la oportunidad de estar 1 mes en China con motivo del Congreso Mundial de Filosofía, y como era parte del comité de organización, pues me tuve que llegar 2 semanas antes del Congreso, claro, y luego 1 semana posterior al Congreso. Así es que estuve casi 6 semanas en China, y tenía una asistente, Sophie, una estudiante de filosofía, bueno, ya profesora de filosofía, y me escriben otros colegas, y los colegas me decían, se te ofrece algo, necesitan algo, y Sophie fue más directa. Recibí hace 2 días un mensaje que me dice, prof, aquí las cosas ya están calmadas, aquí ya se solucionó, y podemos enviarle si usted necesita gel antibacterial, mascarilla, o si necesita incluso un respirador. Dice, ahora nos están dando facilidades y descuentos en el correo para poder enviar a las zonas pues que han sufrido, y entre ellas la número 1 es Italia. Si necesita algo, pídalo. Y entonces le decía, bueno, pero ¿cuánto puede costar un respirador? Costará carísimo, ¿no? Sí. Y entonces me dice, por eso no se preocupe, hacemos una colecta en la universidad, y cuando pueda, pues usted ya nos lo irá pagando. O sea, la oferta, la aceptes o no lo aceptes, es algo claro, que dices, wow. Y luego decimos, bueno, los asiáticos, y esa persona me conoció solamente 6 semanas, y nada más, pues a veces ahora en febrero para su año nuevo le mandé un mensaje, pero no más que eso, y están pendientes de uno. Eso sí es muy bonito. Sí, claro. ¿Y alguna otra cosa que nos quieras platicar con respecto de
pues bueno, ya nos platicaste una realidad muy muy difícil de sobrellevar, pero el panorama, ¿cómo se prevé en Italia? ¿Cuánto tiempo se piensa que pueda durar esto? Hasta el verano. Se piensa que más o menos hasta el verano, porque esto es como un partido de fútbol. El partido de fútbol nosotros ahorita lo estamos perdiendo. Es como si tú estuvieras jugando un partido de fútbol. Ajá. Y ahorita estás 5 o 10-0. Uh-huh. Estás jugando, le estás metiendo todas las ganas y esperamos lo vamos a lograr empatar. Es decir, que ya no haya contagios, pero eso, empatar no va a querer decir que hemos ganado la batalla o que hemos ganado el partido. Hay que seguir jugando para, entonces, en lugar de estar empatados, tengamos una ventaja. ¿Y la ventaja cuál va a ser? Cuando ya no haya ningún caso, cuando ya no haya fallecidos y que pues ya podamos decir como en China, ahora sí la libramos. Entonces, para llegar a la cumbre, unas 2 semanas, para que esto se empiece a bajar, otras 2 semanas, después para que se estabilice y luego para que no haya ya más contagios. Están previendo que hasta el verano más o menos podremos decir estamos bien. Y luego la invitación a unirnos todos para la represa económica, que esa sí va a ser muy muy dura, porque hay mucha gente que vive al día, la gran mayoría. Los taxistas dicen, nos hemos quedado sin viajes, ¿qué hacemos? En ciudades grandes como Milán, Roma, que son turísticas y que ahorita pues es los hoteles, el sector alberguero, el sector gastronómico, todo, hasta las tienditas de souvenir están cerradas. Entonces eso va a pegar mucho en los salones de belleza, las peluquerías, o sea, casi todo mundo está perdiendo de una u otra manera y se prevé que más del 30% puedan llegar a perder sus trabajos. Bueno, es que es un panorama terrible, ¿eh? Y allá en México no se están dando cuenta de eso, o sea, ¿cómo? No lo entiendo, díganmelo. En este caso, sí, a mí me gustaría preguntarte desde tu posición como filósofa y tu área de especialidad, que es la bioética, ¿cómo ves esta posición, no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica? O sea, nosotros nos llegan estos comentarios que dicen, bueno, pues, si esto del coronavirus COVID-19 ataca y tiene una mortandad del 2%, pues no pasa nada porque nada más va a morir el 2% de la población. Aquí en México lo están manejando, pues es que somos muchos, 2% no es nada, ¿no? Entonces, esto es lo que se maneja aquí y entonces ven cifras, ven números, no ven a las personas. Sí, va más allá, como te decía, no somos una cifra, no somos un número, se están cometiendo muchas irregularidades desde el punto de vista ético. Ya mencionamos uno, el tomar como la edad como único criterio clínico para decir quién tiene derecho a las curas, quién no, pero va más allá de esto. La economía no le va a afectar solo al 2%, la economía le va a afectar al país entero. Y entonces, por ejemplo, yo veo en un país como México, en el cual el tema de la inseguridad es muy fuerte. Te imaginas que no va a ser el 2% de los que se murieron, sino mete tú el 30%, si gustas tú, comparándolo con cifras de Italia, que fuera el que se quedara sin trabajo. ¿Tú crees que eso no iba a aumentar también la delincuencia? Eso, claro, independientemente del 2%. Van a hacer muchas cosas que vienen, independientemente de que tampoco es ético no preocuparte por la salud de los ciudadanos, por preocuparte de la salud del que tienes al lado, sea tu familiar o no. O sea, hay muchas cosas que no son éticas. Y filosóficamente hay algo que está pasando y que es en bien quizá de los jóvenes. Los jóvenes no están acostumbrados a pensar en la muerte. Ahora hemos visto tan cerca la muerte y el estar en casa y todo, lo ves con los hijos que empiezan a cuestionarse, uy, la muerte. O sea, el ver que están muriendo los vecinos, o que en el Eco de Bérgamo, cuando era normalmente media página de necrologios, allá es muy común que pongan tu foto y pongan que te moriste, ¿no? Ahora son de 10 a 12 páginas del Eco de Bérgamo de necrologio. Entonces ellos empiezan a cuestionarse, oye, sí nos podemos morir, sí existe la muerte. También empieza una cuestión espiritual,
no digo religiosa, porque son diferentes. Lo espiritual va más allá de lo religioso porque es independiente de la religión que tú tengas. Claro. Y entonces están acercándose más hacia esto, como que es una ancla. Y ves gente que no te lo imaginabas, quienes te están recomendando ciertas meditaciones budistas, a quienes te están diciendo, oye, aquí va a ser el rezo del rosario comunitario, este es el link para que te conectes, a quien te está diciendo, mira estos de otro tipo de cristianos que dicen, aquí hay otro link que te puedes conectar, o sea, se está como ancla, como algo en lo cual sostenerte para poder resistir. Sí estoy viendo esa parte espiritual, pero sí me llamó mucho la atención que los jóvenes que no, hay que vivir la vida y viva la vida y todo, ahora están diciendo, oye, ¿y la muerte? Y mi hijo me decía, oye, ese diálogo del Palatón, del Fedón, me mencionó el profesor de filosofía que habla del problema de la inmortalidad o de las pruebas de la inmortalidad, ¿lo tienes en casa que lo quiero leer? O sea, dice, ¿qué te está pasando, no? Al menos para eso sirvió. Bueno, es verdad, pero sí, eso sí, era obvio que pasara, pero cuando lo estás viendo, dices, todos nos estamos cuestionando y nos estamos dando cuenta que la autonomía de la cual hacíamos alarde no es tal. Ahorita yo no soy autónoma de poder decir, ahorita quiero salir. No soy autónoma ni siquiera de decir, dentro de 2 o 3 semanas voy a estar en México. Sí, quisiera estarlo, pero ni siquiera hay vuelos que me lleven a México. Hay cierre de fronteras, o sea, no puedo tampoco decidir, mañana quiero comer esto, porque a lo mejor no puedo salir al súper y tengo que comer lo que tenga en la despensa. Entonces hay toque de queda. Entonces pues no hay esa autonomía de la que todo el mundo pensábamos. Ahora también eso se cuestiona. China lo pudo detener, Rumanía también, porque son países que han venido de un régimen autoritario. ¿Qué tanto es válido estas medidas tan autoritarias? Si yo dijera en México, está la ley y la ley es que tú no te puedes mover de tu casa y no puedes salir. Pues si está la ley la tengo que respetar, pero me la cuestiono. Puedo rebelarme aunque la cumpla. Acá no se la cuestionaban, porque así tenían ya en su mentalidad. Entonces, ¿qué tan válido es esto? ¿Qué tan válido no es? Se vale decir, democráticamente tratamos de que estas medidas se entiendan. ¿Es válido? ¿Y qué tal si no las entienden todos? Entonces, no sé, claro. Eso me lo cuestiono y me hace mucho ruido. Sí, y bueno, lo que pasa es que tú sabes bien todo esto, que el tema de la libertad, pues es un tema muy abstracto, que vamos, bien a bien no se ha llegado a definir qué es la libertad, pero también se ha visto en contraposición con la necesidad, hasta donde la necesidad nos deja ser tan libres, ¿no? Ahora hay una necesidad de un cerco fitosanitario que nos impide la movilidad, nos impide muchas cosas, pero en ese aspecto, vamos, no hay libertad absoluta, tampoco hay una carencia absoluta, pero yo creo que definitivamente estos temas, ahora la filosofía vuelve a estar más presente que nunca, porque realmente son temas que si los empezamos a reflexionar, lo que comentabas, el sentido de la vida, para qué vivo, vamos, quizá hay muchos jóvenes que en una situación de ver muy lejana la muerte dicen, pues no me va a pasar y hago de mi vida lo que se me ocurra, pero ahora que ya tienen más cerca esto, quizá empiecen a buscarle un sentido más profundo a sus actos. Entonces creo que todo esto es algo que nos debe de llevar a entender la realidad, ¿no? Porque en otras épocas las cosas eran distintas, las reflexiones, por ejemplo, de Epicteto, era una realidad distinta, y ahora creo que esa misma realidad la empezamos a tener más vigente, más presente, y ahí está el consejo de los grandes filósofos, ¿no? Sí, y no vamos a ser los mismos, te lo aseguro, que esta generación que lo está viviendo, nuestros nietos lo van a estudiar ya en sus libros de historia, pero sobre todo esto está cambiando la mentalidad de muchos jóvenes. Y eso pues a lo mejor puede ser positivo. Claro, pues mira, no sabes cuánto te agradecemos, Lulú, que pues nos hayas dedicado estas palabras para la audiencia de Radio Sofando. Creo que es algo muy importante que pues podamos compartir impresiones, porque sobre todo ahora estás
físicamente en el país donde hay pues más contagios. El epicentro de la enfermedad de China se fue. Y en la zona, por favor, sí. desbordante también en la zona, no solo es Italia, sino estoy en el norte de Italia. Claro. Pero pues aquí estamos y pues la mitad de mi vida yo la he vivido, más de la mitad de mi vida la he pasado aquí en Italia, entonces me siento muy, muy solidaria. Mi marido, mis hijos son italianos, yo también lo soy por nacionalidad, pero mi corazón está en México y no quiero que México no entienda esto. Por favor, sean responsables. Se los vuelvo a decir, entiéndanlo, no es amarillismo, claro, es la realidad. No creíamos lo que podía pasar y ahora vean cómo estamos. Pues bueno, te un abrazo con todo mi cariño para ustedes. Gracias. Igualmente, Lulú, cuídate. Y pues seguimos en contacto, claro, para, pues, si es necesario hacer otra entrevista, ¿no? Para además sobre los pormenores que están pasando allá en Italia, ¿no? Estoy a su disposición cuando se desee, pues aquí estamos en casa, no salimos. Muchas gracias y un abrazo a la familia. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.